Muy buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de los fundamentos de los catalizadores heterogéneos. Este primer panorama, que vamos a ver generalidades, nos va a indicar cómo vamos a ir abordando los temas y cómo vamos a ir desarrollando posteriormente cada punto. Ahora vamos a dar unas generalidades para construir un pensamiento previo a lo que se va a venir más adelante. Bueno, vamos a tener como una introducción que vamos a ver la importancia y las funciones y el impacto que tienen los catalizadores en el mundo de hoy. Posteriormente vamos a ver propiedades de, de estas sustancias en función a lo que qué elementos, por qué elemento está formado y qué tipo de propiedades tiene. Consecuentemente, vamos a ver las formas de caracterizar estas propiedades y cómo vamos a ir midiendo para tener un catalizador que nos sea muy útil para nuestros procesos futuros, procesos químicos me refiero. Finalmente, vamos a ver los distintos métodos que hay de preparación y hay unos pasos generales de preparación. Bueno, con esta introducción vamos a ir tocando el primer punto, que es la introducción. Ok. Bueno, su definición, ya en este punto de la materia, seguramente ya lo conocen bien, ya lo han visto, lo que es quizás ligeramente un catalizador. Es una sustancia que mejora la velocidad de las reacciones, la selectividad de los procesos químicos, sin involucrarse en el mismo proceso, es decir, él no va a reaccionar, ni va a ser consumido por los reactivos. Bueno, la historia que se data desde 1810, donde han empezado a ser estudiados estas sustancias. En 1836 más o menos ha sido acuñada como el catalizador por Berzelius. Y bueno, a partir de ese momento, y en la década de 1870 y los años de 1900, ya han sido mucho más aplicados a la industria de los combustibles y de los combustibles fósiles y para producir químicos. Actualmente, actualmente es muy utilizado en la industria de los combustibles fósiles, en la industria petrolera, asimismo para producir químicos en textiles y en procesamiento de alimentos y asimismo en la minería para diferentes procesos para la lixiviación y la refinación del oro. En cuanto a sus funciones del catalizador, sus principales y las más buscadas son que ocasionemos mediante la incorporación de este catalizador en un proceso, en una reacción, que mejore la selectividad, estar muy relacionado al producto deseado. Mientras más tengamos de lo que queremos y menos de lo que no queremos, es mucho mejor el catalizador. Y con distintos tipos de catalizadores podemos lograr obtener productos más convenientes que otros. Igual, una de las funciones es que acelera la reacción. Buscamos también la estabilidad, es decir, que su tiempo de vida de este catalizador sea mayor. En cuanto a la accesibilidad, estos catalizadores tienen ligeros poros. Entonces, mientras es necesario que tengan la accesibilidad a los poros para que los compuestos, los reactivos y los productos tengan fácil acceso a estos espacios catalíticos. En cuanto al impacto,
en el mundo moderno de hoy ha causado y es muy útil los catalizadores, pues tanto en la sociedad, pues ahora en día la ropa que vestimos, los alimentos que consumimos, los medios de transporte que utilizamos, todos ellos utilizan el término catalizador en el proceso de transformación de energía y de sustancias. En cuanto a la tecnología ahora, en la industria moderna, es muy utilizado diferentes tipos de tecnologías que involucran al catalizador para acelerar, mejorar rendimientos de procesos. Y esto da un gran impacto, obviamente, a la economía. Bueno, en las propiedades vamos a ver rápidamente qué elementos implica tener un catalizador. Un catalizador está formado por, primeramente, un soporte que es donde es un material inerte donde va a ir a ser impregnado, soportado la fase activa. La fase activa es la responsable de generar la transformación de reactivos a productos. Generalmente son metales. Metales. Y el inhibidor y promotor son distintas sustancias adicionales que se agrega a este catalizador para que pueda inhibir algunas reacciones secundarias o promover algunas reacciones secundarias que deseemos. La performance se refiere al desempeño del catalizador durante reacción. Esto se va a ver mediante la actividad, acelerar la velocidad de reacción, la estabilidad, el tiempo de vida y la selectividad hacia unos productos o no otros. En cuanto a las físicas, hay varias características físicas que lo definen y lo caracterizan a esta sustancia, que puede ser la densidad, pueden ser el tamaño de partícula, la dimensión de los poros y otros más. En las químicas son más intrínsecas, puede ser el estado de reoxidación del catalizador, la fase cristalina del mismo y muchas otras más. La caracterización es esencial porque a través de ella vamos a conocer las propiedades físicas, químicas y según la de la performance. Y así vamos a poder saber qué tipo de catalizador es y para qué nos va a servir o para qué no nos va a servir. En cuanto a la química, hay métodos, hay técnicas como es la dispersión metálica, para encontrar la composición del mismo, qué elementos químicos está conformado un catalizador determinado, el XRD, que es la difracción de rayos X, que nos indica la fase cristalina del, del catalizador, termoanálisis, que son las más importantes. En cuanto a la física, tenemos un análisis superficial, que vamos a ver el tamaño de poros, el volumen de los poros, el área superficial que tiene las partículas, las pequeñas partículas del catalizador. Vamos a ver, hay pruebas de densidad, hay pruebas de resistencia mecánica para la fracturación, abrasión, y tiene que ser resistente, así aumenta el tiempo de vida de este catalizador. Y la performance se llega a través de pruebas controladas, es decir, en determinada presión, temperatura y condiciones controladas de influjo másico y de productos. Las pruebas controladas se hacen en un reactor de laboratorio generalmente y se somete al catalizador bajo ciertos compuestos y se ve cómo se ha comportado este catalizador en este proceso químico. Finalmente, vamos a ver la preparación.
durante la preparación existen estos pasos básicos que se generalizan en todos tipos de catalizadores para ser preparados. Por ejemplo, el primero es el soporte. El soporte es cómo se va a preparar el soporte, que tiene que ser un medio, una sustancia inerte, que sea lo suficientemente tolerante para la temperatura, para la resistencia, para presiones altas, dependiendo de las condiciones que se va a trabajar, a fin que este pueda ser un buen colaborante donde se va a apoyar la fase activa. Pequeños sitios de pequeñas partículas de fase activa van a ser dispersadas, van a ser impregnadas en este soporte a través de otro, es el segundo paso. Y la tercera es la activación. Generalmente tenemos óxidos o tenemos otro tipo de fase y la activación se va a hacer con diferentes condiciones de temperatura y presión para que con unas reacciones previas se active el catalizador y ya sea útil para su uso posterior. Por ejemplo, en un tipo de método se utiliza el flujo de hidrógeno para activarlo. Cuanto a métodos hay varios, pero los principales constan en la absorción, en el intercambio iónico y la precipitación. Y para ello hay métodos ya establecidos para llegar a preparar el soporte, para llegar a preparar la fase activa y para hacer la respectiva activación del catalizador. Bueno, esto fue una leve pantallazo de lo que se verá más adelante con mayor detalle de los elementos, qué tipos de métodos hay de preparación. Y bueno, espero que les sirva para entender qué funciones tiene un catalizador y cómo se lo estudia. Este es un tema que se ha ido desarrollando desde años. Entonces, y es muy importante como ingenieros químicos que sepan para qué se utilizan, cómo se los estudian, para afrontar diferentes tipos de procesos químicos y en qué procesos químicos entran ellos. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.